El tema que vamos a ver a continuación se llama diseños de tablas de verdad y con esta temática se pretende determinar cuando una fórmula es una tautología, una contradicción o una contingencia. Según lo que nos define el libro de texto, una tautología es cuando el resultado final de la fórmula nos da únicamente unos. Si el resultado nos da únicamente ceros, se llama contradicción, y si hay una combinación de unos y ceros, entonces es una contingencia. Anteriormente discutíamos sobre el valor de 1 y 0 según la lógica booleana. Una proposición tiene valor 1 cuando es verdadero y tiene valor 0 cuando es falsa. Para el diseño de tablas de verdad vamos a hacer uso de la fórmula n igual a 2 a la n. ¿Qué significa esta fórmula? Esta fórmula nos va a indicar el número de combinaciones que va a tener nuestra fórmula o nuestra tabla, donde n minúscula es el número de proposiciones simples que tienen la fórmula. Entonces vamos a hacerlo valiéndonos de este primer ejemplo. Aquí nos dice P y Q, entonces Q. Si nosotros observamos, aquí está la proposición P, Q y Q. ¿Cuántas proposiciones simples hay? Solo hay dos. ¿Por qué? Porque la Q se repite dos veces. Entonces solo la tomamos una vez y tendríamos dos proposiciones simples. El valor de n entonces va a ser 2. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? El paso número 1, vamos a identificar el número de proposiciones simples en la fórmula y ese va a ser el valor de n minúscula. Como dijimos, este tiene dos proposiciones simples que son P y Q. Entonces el valor de n en este caso va a ser 2. Luego el paso número 2 sería aplicar esta fórmula para saber cuántas combinaciones vamos a tener. Al aplicarnos nos va a quedar 2 elevado a la 2 y eso es 4. Entonces nuestra tabla va a tener 4 combinaciones. El paso número 3 sería construir la tabla detalladamente. Como la fórmula nos indica que va a tener 4 combinaciones, eso significa que voy a tener 4 filas. 1, 2, 3 y 4. El número de columnas va a depender de la fórmula. Como nuestra fórmula es P y Q, entonces Q vamos haciéndolo detalladamente. Primero comenzamos con las proposiciones simples, que ya sabemos que hay dos, la proposición P y la proposición Q. Después, ¿qué nos menciona también la fórmula? Nos menciona P y Q. Entonces también debo hacer una columna para P y Q. Y luego nos dice que es P y Q, entonces Q, que sería nuestra cuarta columna. Ahora bien, para saber las combinaciones que vamos a poner, entonces en la primera proposición ponemos dos verdaderas, que son dos valores de 1, y dos falsas, que toman el valor de 0. Y en la segunda columna, que es la proposición número 2, lo hacemos de forma combinada, 1, 0, 1, 0. Para la combinación de P y Q vamos a hacer uso de las tablas de verdad que ya les había mostrado anteriormente, que esta sería la tabla para conjunción, que es la variable i. Entonces las tablas de verdad para una conjunción nos dice que va a ser verdadero solo si ambas proposiciones son verdaderas. Caso contrario, si son verdadero o falsa o ambas falsas, el resultado es falso. Entonces, como esta es verdadera y verdadera, mi respuesta también va a ser verdadera. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Pero para que no tengan complicaciones o problemas al momento de resolver esta tabla, ustedes pueden hacer uso de su tablita
descrita en los videos anteriores. Después de que tenemos P y Q, el paso siguiente es P y Q, entonces Q. Lo voy a hacer aquí aparte para que vean en qué orden va a quedar. Saco la columna de P y Q aquí y la vuelvo a copiar. 1, 0, 0. Y saco la columna de Q que ocupo aquí aparte. Y luego voy a aplicar las reglas para la condicional. Según las reglas de la condicional, nos dice que el resultado va a ser 0 cuando el antecedente es 1 y el consecuente es 0. En todos los casos diferentes a ese, el resultado será 1. Entonces busquemos a ver si hay un caso donde sea 1 y 0. 1 y 1, 0 y 0, 0 y 1, 0 y 0. No hay un caso donde sea 1 y 0. Cuando tenemos 1 y 1, el resultado es 1. Cuando tenemos 0 y 0, el resultado es 1. Cuando tenemos 0 y 1, el resultado es 1. Cuando tenemos 0, 0, nuestro resultado es 1. Entonces aquí nosotros podemos observar que todos nuestros resultados fueron 1. Y ya les había mencionado anteriormente que cuando todos los resultados nos dan 1, eso se llama tautología. Entonces el paso número 4 sería definir el tipo de fórmula. Y en esta ocasión, esta fórmula P y Q, entonces Q es una tautología. Continuando, vamos a hacer un segundo ejemplo. Tenemos la fórmula P y Q, entonces R. El paso número 1, como les había mencionado, es determinar el número de proposiciones simples que tiene la fórmula. Si nosotros observamos, podemos identificar 3, la proposición P, la proposición Q y la proposición R. Entonces tenemos 3 proposiciones simples. El paso número 2 sería determinar el número de combinaciones que va a tener nuestra tabla. Como son 3 proposiciones, sería 2 elevado a la 3, que eso es 8 combinaciones. El paso 3, que es la construcción de la tabla, se hace a continuación. Como tenemos 3 proposiciones, entonces hago una columna para P, una columna para Q, una columna para R, una columna solamente para P y Q y otra columna para toda la fórmula que es P y Q, entonces R. Como sabemos que son 8 combinaciones, necesito 8 filas, pero ¿cómo las voy a determinar? A la primera proposición, la mitad van a ser verdaderas y la otra mitad van a ser falsas. Entonces, si son 8, 4 verdaderas, 4 falsas. La segunda proposición, vamos dividiendo de esas 4 primeras, hago la mitad verdaderas y la mitad falsas, que en este caso serían 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la tercera proposición, de estas 2, saco la mitad verdadera y la mitad falsa. Si son 2, entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, y hasta que llenamos la tabla. Después la columna P y Q se va a llenar usando la tabla de verdad para conjunción y esta otra la tabla de verdad para la condición. Sabemos que en una conjunción son verdaderas las proposiciones cuando ambas son verdaderas. En caso contrario son falsas. Entonces, aquí me dice que combine P y Q. Verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Y así he llenado la columna para P y Q.
El siguiente paso es llenar la columna para P y Q, entonces R. Ahí la fórmula que voy a utilizar es la de la condición. Hago una tablita alterna para ubicar lo que ocupo. ¿Qué ocupo? Ocupo la columna de P y Q y ocupo la columna de R. Tomo los valores que me resultaron, que es 1, 1 y ceros, y la columna de R, que es esta tercera columna que está aquí. Y ahí vamos a aplicar las reglas de condición. Vuelvo a repetir que las reglas para la condición me dicen que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado va a ser falso. En caso contrario, el resultado va a ser verdadero, es decir, que en todos los demás casos el resultado es verdadero. Únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, mi resultado me da falso. Entonces, busquemos los casos donde va a ser igual a 0. Cuando el primero es 1 y el segundo es 0, el resultado también es 0. Y podemos ver que no hay otro caso más de estos. Entonces pasamos 1 y 1, mi resultado es 1. Es decir, saco esa tabla aparte para volver a esta columna de la tabla original. 1 y 1, entonces 1 me da 1. 1 entonces 0 me da 0. 0 entonces 1 es 1. 0 entonces 0 es 1. 0 entonces 1 es 1. 0 entonces 0 es 1. 0 entonces 1 es 1 y 0 entonces 0 es 1. Podemos observar entonces que únicamente nos dio un 0 como resultado y todo lo demás nos dio unos. Pero según la definición, esto sería una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque para que sea tautología, todos los resultados deberían de haber sido unos, pero tenemos este que es 0. Y para que sea una negación, todos los resultados deberían de haber salido 0.